Pasamos a la tercera de las comunicaciones de esta sesión. Llegamos al Ecuador. La comunicación se encarga Laura Di Nobile, que aparte de miembro del proyecto 209 y directora del Centro de Estudios Artísticos ELBA, es también quien se peleó con un número bastante alto de cuentitas que fueron un auténtico quebradero de cabeza, que forman parte de la colección toda. Les dejo con ella. Buenos días, todavía no podemos decir buenas tardes. Voy con los agradecimientos, espero no olvidarme ninguno. Primero, al museo por invitarme, la verdad es que impone estar aquí sentada hoy. A la organización y gracias por esa oportunidad que me habéis dado los comisarios para disfrutar con estas innumerables cuentitas. No me ha gustado mucho el tono que has usado cuando has dicho cuentitas. Bueno, no sé si me olvido de algo. Gracias a todos por estar aquí. Voy a enrollarme porque si no, rápidamente Esther me saca el temible cartelito. Bueno, aquí se han hablado y se seguirá hablando de unas piezas importantísimas, interesantes, preciosas y llamativas. Pero también hay que hablar de estos pequeñísimos objetos que espero que aquí podáis ver bien, porque son tan pequeños que en la exposición cuesta mirarlos, que son las cuentas y las pulseras o tobilleras. Bueno, aquí os he puesto algunas para que las veáis más grandes. ¿Cómo pasó con esto? Sí. ¿Cómo estudiamos esas innumerables cuentitas pequeñitas que te dan en una bandeja y que tienes que mirar con lupa? Bueno, pues hay mucha documentación, aunque no parezca. Yo me voy a ir atrás en el tiempo, a la época en la que los primeros grandes arqueólogos como Guy Brownton, Flinders Petrie, escribían y nos publicaban absolutamente todo lo que encontraban en las excavaciones de Mostagueda, Caudguadari, Nagambalas y muchísimas más. Y eran estas maravillosas páginas llenas de dibujitos que representaban nada menos que todos los dibujos, dibujaban todas las cuentas que encontraban, las medían, explicaban el material de que estaban hechas y muchas veces además teníamos la suerte que nos decían en qué tumba las habían encontrado. Ese trabajo se sigue haciendo hoy, no lo voy a negar, evidentemente todas las misiones tienen el campus de todos los objetos que se encuentran, pero no voy a decir, como decía antes Jaramago, que él se quedó en el predinástico, dijiste, ¿no? Bueno, pues yo también soy antigua y me gusta trabajar con estos elementos. Pero hay dos que son muy especiales. Esta obra la escribió el profesor o el señor Horace Beck en 1926. Como ven, no es muy moderna que digamos. La publica en la Society of Antiquaries de Londres y después en el año 27. Esta obra, que tiene estas maravillosas páginas en las que hablaba de cuentas no solamente de Egipto, sino que las comparaba con Palestina y otros lugares, ha sido corregida, aumentada, republicada, y yo se la aconsejo a todo el mundo que quiera estudiar un poco las formas, sobre todo, y los materiales de las cuentas. Pero hay otra más que la escribe el señor Niai Shia, creo que es chino, no japonés, chino creo que es, y que ha sido publicada hace relativamente poco, en el 2014. Pero en realidad el señor Shia la escribió en 1938, cuando era un joven que estaba haciendo su tesis doctoral en el Museo Petrie de Londres. Entonces, él se tomó el gran trabajo de estudiar 300 hilos de cuentas, que aquí les he puesto una imagen en el medio para que tengan una idea, de los 3.000 o más de 3.000 que se conservan en el Museo Petrie. Bueno, terminó su tesis en el 43, vino la Guerra Mundial, se volvió a su país, pasó mucho tiempo, falleció y todo quedó en unas fichas en su casa, hasta que allá por los años 70 se empieza a hablar en el Museo Petrie de volver a publicarlas. Afortunadamente, en el 2014, la familia de Shia entrega todo lo que quedaba, se busca otro profesor
chino para poder traducir los elementos, y hoy podemos disfrutar de esta publicación que tiene muchísimas páginas al estilo de Beck, pero distintas y enfocadas con la gran colección del Museo Petri. Ahí nos dan muchísima pista sobre tamaños, materiales y muchas más cosas que se necesitan para dilucidar un poco la historia de las pequeñas y minúsculas cuentas de collar que se miran muy pocas veces en los museos. Bueno, pero vamos a ver, ¿por qué el título dice pulseras o tobilleras? ¿Cómo sabemos si son pulseras o tobilleras cuando las encontramos en un museo? Bueno, la mayoría de las piezas están descontextualizadas, por lo tanto es muy difícil saber qué es. Una pista podemos tenerla, como en las piezas que tenemos a la izquierda. ¿Esto me sirve para señalizar? Sí, como esta, que cuando es muy pequeña, cuando están las puntas cruzadas, es evidente que eso no puede ser una tobillera porque el pie no cabe. Pero cuando son más grandes, más anchas y están abiertas, como las dos de la derecha, sí es más posible que sean tobilleras. De todas maneras, son suposiciones, porque a menos de que las encontremos, los arqueólogos las encuentren in situ, como unas tobilleras meroíticas maravillosas que se conservan en este museo, a menos que sea así, es muy difícil saber qué son. Por lo tanto, las vamos a llamar de una manera o de la otra. En la colección del señor Toda hay unas cuantas, no se han podido exponer todas. Esta es una imagen de la fotografía sacada aquí y en la que podemos ver que la mayoría son de bronce, tienen mucho cobre y unas están en mejor estado que otras. Todos sabemos cómo ha venido la colección de Toda, en mejor o peor fortuna, pero bueno, se pueden estudiar perfectamente. ¿Qué podemos destacar de esta colección? Bueno, pues las terminaciones o los finales de las tobilleras nos muestran que Toda eligió mucho las piezas cuando las compró. Son muy variadas, son diferentes y podemos encontrar paralelos importantes en otros museos. Fíjense que esta de la izquierda tiene una forma como triangular, bueno, romboidal. Si nos fijamos en la de la derecha, esta es más bien como un trapecio, aquí hay un triángulo y unas rayas. Eso es la cabeza de una serpiente. Por lo menos es lo que más se define cuando se estudian estas piezas. Si vamos más adelante en el tiempo, recordemos los famosos brazaletes ya de periodo romano, en la que la cabeza de la serpiente se ve muy claramente. Pero vamos a seguir viendo otras piezas, otros elementos. Este es más parecido. Bueno, la foto me ha quedado oscura, pero no sé si la podéis ver. Y si no, ya sabéis, volvéis a la sala a verlas. Esta es más cortada en seco, pero esta otra tiene una serie de hendiduras en dirección horizontal. Bueno, a lo que voy, son todas distintas, son todas, inclusive las que no se han podido exponer. Son piezas escogidas. Yo por lo menos me imagino al señor Toda, con sus limitaciones económicas que ya sabemos todos que tuvo, cómo iba eligiendo las distintas piezas para ir formando una colección, es decir, no comprando piezas sueltas, sino ir formando una colección de piezas distintas. Si nosotros viajamos un poco por los distintos museos del mundo, vamos a encontrar paralelos, vamos a encontrar piezas muy parecidas a las que preparó Toda la colección. Por ejemplo, la de la izquierda es muy parecida a las que veíamos antes y se encuentra en el Museo Británico. Pero fíjense esta, que es igualita a la foto oscura que me salió antes, que estaba lisa, no tiene decoración y esta sí que es una candidata a ser posiblemente una tobillera. Si nos vamos al GEM, dentro de poco quizás lo tengamos abierto del todo, vamos a cruzar los dedos, nos encontraríamos con esta maravillosa imagen en la que podemos ver elementos, supongo que en esa pantalla que es más grande que esta se ven con mayor detalle, que tienen el mismo diseño que hay más o menos en la colección de Toda. Si andamos en el tiempo, mucho tiempo, y nos vamos, por ejemplo, hacia el siglo XIX, nos vamos a encontrar que en Egipto se siguen produciendo pulseras, tobilleras, estas podrían ser tobilleras muy parecidas
con esta cabecita que se parece más bien a una serpiente estilizada y unas líneas transversales que tenemos aquí. Estas pulseras o tobilleras son de plata, no son como las de todas, son de plata y han aparecido en el oasis de Bajarilla. Están documentadas como beduinas, pero como podemos ver, la diferencia no es muy grande en cuanto a la decoración de las piezas que veíamos antes. Es decir, el diseño va traspasando el tiempo. Vamos a dejar las tobilleras y vámonos a las cuentas, a esas cositas pequeñitas tan interesantes. Evidentemente no voy a hablar de todas, se me quedarían todos dormidos, pero sí he querido hablarles de algunas. Esta de aquí es una de las cuentas que están expuestas y esta es su compañera. ¿Qué podemos decir de estas? Bueno, pues es un modelo que se está utilizando en la joyería faraónica desde por lo menos el Reino Medio. En la muestra que les he puesto aquí a la izquierda, no es de toda, esto es de oro, son del Reino Medio y son de uno de los ajuares aparecidos en la necrópolis de Dashur. Es un modelo muy repetido en la joyería desde entonces. Es una cuenta que por la parte de arriba suele ser curva y por la parte de atrás es totalmente plana. Normalmente tiene un anillo de suspensión, que en este caso está partido. Aquí tiene otro, pero les he puesto esta otra para que lo vean bien. Y esto normalmente era por donde pasaba el hilo para formar el collar. Ahora bien, las que tenemos aquí, las de toda, tenían 2 anillos de suspensión. La muestra que les he traído del Reino Medio, no. Este diseño se va a utilizar muchísimo desde la época en que les digo. Lo vamos a encontrar mucho, sobre todo en oro. Quien podía permitírselo, vamos a los ajuares reales. Y según estudios de Aldred, de Andrews, todos ellos piensan que podía ser una derivación de la concha peleagrina margaritífera, me ha quedado bien, ¿no? Pero es la de la perla, es simplemente la concha de la perla que se reproduce muchísimo. Bien, vamos a ver otros elementos, por ejemplo, en este collar, o más o menos en este conjunto de cuentas expuestas a modo de collar que vemos a la derecha, perteneciente al Museo Metropolitan, nos vamos a encontrar con las mismas cuentas, ¿las ven aquí abajo? Estas tienen también dos anillos de suspensión, arriba y abajo. Forman claramente unas frutitas y este es un característico collar de los que aparecen en la dinastía XVIII en Amarna. Son los más llamativos. Pero después nos podemos encontrar otros un poquito posteriores que se van a ver también en la zona de Palestina, como este de la izquierda, que nos siguen reproduciendo el mismo diseño, solo que tiene como unos dibujitos aquí arriba, como si fuera una cereza o algo así, y que están en fayenza. Pero también aquí tienen dos anillitos de suspensión, arriba y abajo. Este se encuentra en el Museo Metropolitan. Bueno, cuando veamos un collar, por favor, pensemos que esos collares han sido enfilados en época moderna. No sabemos si realmente eran así. Vale. Y ahora estas otras 4, no sé qué tal se ven aquí. ¡Ay, se ven fenomenal! Estas 4 están aquí expuestas. Yo las he puesto juntas, como si formaran parte del mismo collar, pero en realidad lo normal sería, primero, que estuvieran enfiladas en filas distintas. Esta en un lado, esta en otro y esta en otro. Es decir, estarían todas iguales en el mismo diseño y formarían parte, lo más probable, de un collar useg. Estos collares useg que se han mencionado anteriormente, collares funerarios y muy anchos. Están hechas todas en fayenza, suelen tener colores de turquesa a verdoso, tienen 2 anillos de suspensión, arriba y abajo. El hilito rojo lo he puesto para que se imaginen un poco el collarcito. Y a esta le falta un poquito el collar, ¿no? Bien, hay mucha variedad de este tipo de piezas, desde una gota, un vaso, pero las 2 de la izquierda, fíjense bien, son reproducciones estilizadas de insectos. Esto es un coleóptero. Aquí hay una hendidura, aquí hay otra, aquí hay otra. Si nos vamos al Museo del Cairo, fácil, háganse un viajecito hacia el Museo del Cairo, van a ver que uno de los collares más antiguos que reproduce coleóptero fue encontrado en la excavación de Nagender. Y ahí es donde se empieza a ver cómo van copiando a lo largo de toda la historia de la joyería
este tipo de elementos. No sé cómo voy de tiempo, voy a seguir. ¿Sí? Vale. Y luego quería mostrarles esta de la derecha. Si la miramos, es oscura, no tiene dibujo, no tiene ningún grabado, nada más que el número, no se ve casi el anillo de suspensión, no nos luce mucho. Tiene aquí solamente 2 hendiduras. Pero si vemos la imagen de la izquierda, es lo que casi seguramente se ha querido representar en la de la derecha. Una de estas famosas cuentas de oro, que tiene los 2 estribos con la minita de oro, como los tenemos aquí, solo que en este caso pertenecía a una pieza de un ajuar real, concretamente una de las esposas de Tumbes III, y que estaban normalmente decoradas con un embutido, no un salchichón, una piedra de cornalina, de turquesa, y es posible que la última fuera de lapislázuli o de vidrio, porque esta pieza está decorada con trozos de vidrio. Estamos en la dinastía XVIII y ya se hacen el tipo de decoración. Es decir, esta humilde pieza es la representación de un tipo de cuentas muy utilizadas en las joyas de Egipto. En algún caso tenían 2 anillos de suspensión, uno superior y uno inferior. Pero en otros solamente formaban parte la última fila, la inferior de los collares. Y esta es una de esas. ¿Ven? Con piedra o con fayenza se puede representar algo tan bonito como la otra. Hoy me ha quedado esto, qué chulo. Bueno. Otra cosa, unas piezas muy pequeñitas que nos hemos encontrado en la colección de Toda, realmente muy pequeñitas, son los motivos florales. Aquí tenemos esta, no recuerdo cuánto mide, pero yo creo que es 1 centímetro en total, que nos está representando 2 florecillas, 2 margaritas, que están unidas. No son muy comunes estas, lo más normal es encontrarlas sueltas, como el modelo que les he traído aquí a la izquierda y que se conserva en el Metropolitan. Estas 2 están unidas. Y mis rayas así de hilo rojo quiere decir que abajo tienen un anillo de suspensión justo aquí y la otra lo tiene aquí. Es decir, esto era formando como un hilo doble, como si fuera la que tenemos aquí del Metropolitan, para formar parte también de un collar ancho. Seguimos con las cuentas y vamos a las florecillas. Bueno, son todas diferentes, es más, esta, la 16341, podría ser inclusive la pieza de un juego, pero quería mostrarles que con la fayenza realmente se podían hacer milagros, no solamente los amuletos y anillos que nos ha traído Miguel Jaramago esta mañana, sino también una gran variedad de flores. ¿Cómo se enfilaban? ¿Para qué servían estas flores? Bueno, lo más probable es que todas siguieran, porque son huecas por aquí, pasaba el hilo, por aquí pasaría el hilo, por aquí también. ¿Qué se hacía con ellas? Pues algo como esto. A la izquierda tenemos lo que se llama un flagelo nehén que se ha encontrado en algunos casos entero, como este. Este pertenece a uno de los alajuar, concretamente de la dama Seneptisi, dinastía XII, y conservado en el Metropolitan. Ven que estas piezas... Bueno, ven, imagínenselo porque yo sé que no se ve demasiado, quizás aquí abajo se ve muy bien. Son florecitas muy similares a las que veíamos antes. Después tenemos otro modelo, pero ojo, este modelo ha sido restaurado en un museo. Es decir, miremos cómo son las flores. Yo les ponía una muy parecida a estas. ¿Podrían formar parte de un collar como este? Perfectamente. Pero luego, si nos vamos a la dinastía 21 y 22, ya en familia real, nos vamos a encontrar un collar como el que tenemos aquí a la derecha, que se conserva en el Museo del Louvre y que está documentado como perteneciente a Pinetjem II. ¿Ven las florecillas? A ver, estas, solo que en esta ocasión son de oro. Ya no están hechas de fayenza, sino que son de oro. Si seguimos viendo florecillas, las más conocidas son estas. Hay quien dice que son campánulas, pero si miramos un elemento como este, yo diría que es una derivación de lo que veíamos en fayenza y que ahora lo vamos a tener en oro. Imagino que todos sabrán esta pieza que es uno de los 5 collares Shevius de Susenes I, hallado en Tanis y que hoy se conserva, de momento, en el Museo de Plaza Tajarir en el Cairo. Digo de momento porque a lo mejor nos lo llevan al Yem, no sabemos.
Y ahora nos vamos a un amuleto realmente minúsculo. Estoy seguro de que quien lo haya visto, quien haya mirado la exposición, no se ha dado cuenta, porque es que mide como medio centímetro. Por lo tanto, yo les rogaría que vuelvan y lo busquen y lo miren, pobrecito, porque es muy pequeñito. Es como la representación de una mandrágora, hay quien familiarmente lo llama botellita, porque es lo que parece. Tiene un anillo aquí de suspensión que forma parte de la misma pieza y generalmente formaba parte de la última, el último hilo, ¿ya? Del último hilo de los collares. Se solía hacer en cornalina. Cornalina es una piedra que va del color rosa pálido al rojo muy oscuro y que se encontraba en el desierto oriental. Tengo que correr un poco. Les he traído un ejemplo, dos ejemplos, mejor dicho, que se encuentran en el Metropolitan, como no. Y aquí tenemos unas en cornalina. Fíjense qué bonito quedaría esto. Ojo, que es reenfilado en el museo. Y este otro que es de Fayenza. Corro un poquito. Y estas son otras dos cuentas que puede que no las hayan visto con mucho detalle, por favor vuelvan a verlas, y son de amatista. Volvemos al tema que decíamos que Eduard Toda eligió realmente las cuentas, aunque pudiese comprar solamente una de cada tipo, porque estas seguramente fueron de las más valiosas que pudo adquirir. Son muy distintas. La de la izquierda es esférica. No sé si en la foto parece tal, pero es muy redondita. Tiene una perforación por aquí, pero quizás me gustaría más llamar la atención sobre la de la derecha. La de la derecha es más bien de tipo ovoide, es hemisférica en la parte superior, pero la parte inferior es plana. Entonces, aquí viene la pregunta. La cuenta era así, se rompió, es plana a propósito, o quizás se quiso hacer un escarabeo. Hay que recordar que la amatista es una piedra muy utilizada en el Reino Medio, sobre todo en la joyería real. Aquí tienen un ejemplo de una tobillera que se encuentra en el Met, y se han encontrado en los ajuares reales de las damas de Dashur y de Liszt, que hay muchos, vamos a llamarlos escaraboides, no sé si me equivoco con la terminología, y en la parte lisa lo que tienen grabado no es ningún texto, sino que son muchos roleos. Son realmente algunos espectaculares. Esta no tiene nada grabado. ¿Se quedó a medias? ¿No se quedó a medias? No lo sabemos. También podemos pensar que al tener una perforación que la recorre longitudinalmente, quizás estaba preparada para formar parte de un anillo, la parte superior de un anillo que solía girar. Tenemos muchas preguntas, pocas respuestas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y ahora vamos a una de las piezas, ¿tengo un minuto más todavía? 3 minutos. A un pendiente de oro. Bueno, oro tenemos muy poco en esta colección, pero Toda hizo el esfuerzo y ha comprado por lo menos dos piezas, dos pendientes de oro. Estos pendientes son muy comunes dentro de la joyería del Mediterráneo. Las dos piezas son muy parecidas, aunque una es más grande que la otra. Se hacían a partir de este tubo, calentando el oro hasta que se ampliaba, se estiraba el oro y se formaba la mitad. La otra mitad se unía con una soldadura que hay longitudinalmente, se me va la mano, por el lado de adentro y por el lado de afuera. Esto se nota sobre todo en la otra pieza, pero estará más bonita, por eso la he traído. Este modelo lo vamos a encontrar en Tartesos, en Roma, en Grecia, en Mesopotamia, en todas partes, con ciertas diferencias, evidentemente. Yo he traído algunas, por ejemplo, estos se conservan en el Metropolitan, están documentados como romanos, ven que es un modelo muy parecido, pero que sí ha ido complicando con alguna decoración más, una pequeña esfera que se ha soldado, el gancho que se ha estilizado más, pero quizás estos son los más espectaculares. Estos son tan documentados también como griegos, tienen más bien pinta de etruscos, pero bueno, aspecto de etrusco, pero vamos a dejarlos ahí. Estamos viendo la parte más ancha. Como ven, tienen un gran trabajo ya de filigrana, es decir, se van complicando mucho. Y podríamos seguir hablando, pero ya me han llamado la atención, por lo tanto, vamos a hacer una pequeña conclusión. Ya sabemos que Eduard Toda no tenía mucho dinero, volvemos a lo mismo, pero
intentó hacer, las piezas que compró las escogía. Se ha pensado, por lo menos lo hemos hablado entre nosotros, si compraba estos, ¿cómo se dice?, estos conjuntos que se vendían en el Museo Bulak, como uno que fue a parar, que acabaron en los museos de India, en Jaipur, en los que aparecían como si hubiera comprado todo un conjunto. Yo realmente creo que no, esto es totalmente personal, ¿eh? Creo que las elegía dentro de sus posibilidades de manera de poder formar una colección, de tener una variedad. Seguramente si no lo hubieran llamado de vuelta a España, pues podría haber comprado más piezas y tendríamos más elementos, ¿no? Pero creo que tenemos que agradecerle que a pesar de que las cuentas sean pequeñas, confieso que un día dije hasta que eran feuchas, hasta que pude estudiarlas con mayor detenimiento y bueno, pues nada más. Muchas gracias por escucharme.